María Luisa, quiero aprovechar para mandar un saludo a todas las compañeras de Luisa, enfermeras que sé que están en este momento viéndonos, practicando el curso también. Y la verdad es que un agradecimiento, ¿no?, a toda la labor que están haciendo. Buenas, Adolfo, Encarni, Santi, compañero. Bien, vamos a esperar unos segundos. Hoy vamos a empezar a indagar en un nuevo tema bastante interesante, que es vamos a hablar sobre la compasión y sobre cómo tratarnos bien a nosotros mismos, que es algo que necesitamos realmente y que nos va a venir muy bien para nuestra vida y especialmente para esta situación que estamos viviendo. Sigue incorporándose la gente, ya estamos más de 70 personas y, hombre, Puri, Loli, Pilar, Sarai, genial, genial. Bueno, pues la verdad es que eh, estoy muy sorprendido, muy contento, ¿no?, por la reacción que estáis teniendo y porque esto la verdad es que estimula muchísimo, ¿no?, a seguir compartiendo y seguir transmitiendo de alguna manera lo que uno va experimentando en la vida y ve que le ha ayudado, ¿no?, y que puede ayudar a otras personas. Eh, Realmente el tema del que quiero hablar hoy tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, porque es muy fácil que empecemos a perder de vez en cuando la estabilidad, digamos, y que empecemos de alguna manera a hablarnos mal, a tratarnos mal, y yo creo que nos puede ayudar bastante. Buenas, Puri. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos trabajado hasta ahora, sobre todo por centrar a las personas que se están incorporando y también de alguna manera, por hacer digamos, un enmarque de lo que llevamos visto, porque de algún modo esto es nuevo para muchos de vosotros, para muchas de vosotras, y es necesario, ¿no?, digamos, centrar cuál es el objetivo y qué es para qué estamos aquí. Fundamentalmente estamos para quitar ruido de la mente, estamos para quitar este ruido mental que nos acompaña constantemente y que hace que se pierda parte de nuestra esencia. Con esta cháchara que tenemos constantemente, con este diálogo que no para, estamos perdiéndonos una gran parte de nosotros, porque constantemente digamos que estamos gastando un montón de energía. En estas situaciones, como las que estamos viviendo ahora, se hace muy claro que lo más importante, el área de trabajo más importante donde podemos influir es dentro de nosotros mismos. Es decir, tenemos un área de preocupación donde podemos malgastar nuestra energía y otro donde realmente podemos influir. Y ese es nuestro interior. De hecho, vemos que la sociedad cada vez es más compleja, cada vez estamos teniendo unos desafíos mayores, digamos, en nuestra vida cotidiana y trabajar como estamos haciendo esta flexibilidad mental, esta adaptabilidad de nuestro ser, este autoconocimiento, yo creo que realmente es de lo que más nos va a ayudar realmente, ¿no? Digamos que es de lo más importante que podemos hacer. El trabajo que hemos hecho hasta ahora es fundamentalmente un trabajo de entrenamiento de la atención. Nos hemos centrado en cómo ser capaces de dirigir nuestra atención donde realmente queremos que esté, ¿no? Y al hacerlo estamos yéndonos de esa maraña de pensamientos que nos está acompañando constantemente. Lo que estamos tratando de hacer, digamos que es descubrir cómo dentro de nosotros hay un mundo interior que tiene una gran parte de automático y que no lo decidimos nosotros, ¿no? Y para poder visualizar, para poder percibir, para poder tener conciencia de ese mundo interior, es necesario dar un paso atrás. Es decir, es como, digamos que es necesario salirte de esos pensamientos y en cierto modo lo hacemos mediante la conexión con el cuerpo, mediante la conexión con el presente. Tenemos que entender
que tener en cuenta que en todas estas situaciones como las que estamos viviendo, va a haber momentos en los que las emociones se pueden amplificar, digamos, los patrones de comportamiento que tenemos que nos pueden hacer daño, en cierto modo se pueden amplificar. Y tener estas herramientas nos va a ayudar bastante a gestionarlo, pero todo lo que estamos viendo va mucho más allá de tener herramientas para gestionar situaciones de crisis, sino que tiene mucho más que ver con cómo hacer un entrenamiento personal que nos lleve a un autodescubrimiento que nos haga descubrir quiénes realmente somos y vivir la vida de un modo mucho más satisfactorio, de un modo mucho más equilibrado. Y eso se va a manifestar en momentos de crisis como ahora y en cualquier otro momento. Hablando con una compañera, me comentaba, ¿no?, que sería interesante hacer un apunte, ¿no? Y es que aquí se puede acercar gente que tiene un interés de crecimiento personal, un interés de mejorar, ¿no?, en esta situación que estamos viviendo, que realmente nos la podemos tomar como un fastidio o como una oportunidad de crecimiento. Y también es posible que se acerque gente que ya tiene algún tipo de digamos, malestar o trastorno psicológico. Y quiero remarcar que es fundamental que cada uno se haga consciente de cuál es su situación, porque en determinados momentos será necesario acudir a un profesional, como pueda ser un psicólogo, etcétera, que pueda echarnos una mano, ¿no?, un poquito más especializada de la que podemos, de donde podemos llegar, ¿no?, desde este canal. Eh, Me gustaría saber, es una pena que en la interactividad aquí no sea muy fluida, es decir, yo hablo, desde aquí veo un poquito algunos de vuestros comentarios, pero me pierdo casi todo, y me encantaría saber realmente cómo vais con la práctica, es decir, si realmente estáis meditando, si estáis practicando y si estáis notando algo más de calma en vuestros días, si estáis notando algo más de centramiento y sobre todo esta capacidad de empezar a ver vuestros pensamientos, esta capacidad de empezar a daros cuenta de qué es lo que hay dentro de vosotros, de qué reacciones estáis teniendo y precisamente en ese darte cuenta muchas de esas reacciones pierden fuerza, ¿no? Y te descubres respondiendo de un modo distinto a como lo estás haciendo habitualmente en tu vida. Me gustaría que lo pusierais en los comentarios si ya estáis practicando y si estáis notando algo de cambio en vuestra vida en algún sentido. En la primera sesión lo volveremos a practicar, pero vimos muy de pasada lo que era una práctica, recordáis, con la pasa, que venía a ser la conexión con el momento presente y decíamos que eso era una meditación informal. Decíamos que eso era el cómo practicar, hacer de que tu día a día fuese una práctica continua, ¿no?, que dependía ya de la actitud con la que tú hacías las cosas, ¿no? Y si tú hacías con esa actitud de momento presente, de conexión con las sensaciones, de conexión con lo que estás sintiendo, cualquier actividad, pues cualquier actividad se podía transformar en una meditación informal, ¿no?, en una meditación activa o dinámica. Me gustaría saber también si ya lo está incorporando. Decíamos que sería interesante que cogierais algún hábito, pues como por ejemplo el lavar los dientes, en la comida, en todo lo que tenía que ver con la higiene personal. Todo lo que tuviera que ver con los sentidos era muy propicio para hacer este tipo de meditaciones informales. Me gustaría saber si ya la estáis incorporando y qué efectos estáis notando. Antes de comenzar, pues quisiera comenzar con una pequeña práctica de centramiento, es decir, que poco a poco yo vaya dejando de hablar mucho y que vayamos practicando cada vez más, aunque ya tenéis las prácticas que os he dejado en el canal de creamindfulness.es, donde debéis de suscribiros, y en la página educamind.net, en el canal de YouTube creamindfulness.es y en educamind.net tenéis los recursos, pero estaría bien que vayamos, que fuésemos haciendo cada vez más prácticas dentro de este curso. Entonces, os propongo comenzar con un pequeño centramiento. Así que para ello, ya sabes, ponemos las plantas de los pies en el suelo. Te voy a pedir que pongas la espalda erguida pero cómoda. Que cierres los ojos. Y que realices unas cuantas respiraciones.
Siente el aire entrando por tu nariz. La temperatura del aire. Cómo tu vientre se expande. Y trata de hacerte consciente de todas las sensaciones que provoca el aire en tu interior. Fíjate cuántas sensaciones físicas puede producir una simple respiración. Fíjate cómo puedes tener sensaciones de temperatura en la nariz, el leve movimiento de la ropa en tu pecho, tu vientre que se expande. Y esboza una leve sonrisa. Y fíjate cómo solo con sonreír es probable que ya estés sintiendo algún cambio en tu estado anímico, en tu cuerpo. Y vamos a tomar algo de conciencia. Te voy a pedir que percibas la temperatura, la postura que tienes. Percibe las plantas de los pies en el suelo. Percibe tu espalda. Percibe cómo está tu cuerpo en este momento. Sin tratar de cambiar nada, simplemente aceptando cualquier sensación que puedas descubrir de tensión o de incomodidad. Mindfulness es sobre todo un ejercicio de atención y aceptación. Trata de percibir también cómo es tu estado anímico en este instante. ¿Qué sientes? Incluso qué tipo de pensamientos tienes, a qué velocidad va tu cabeza. Y ya, toma una respiración profunda. Aguanta y suelta. Bien, y como decía, hoy vamos a hablar sobre la compasión y sobre cómo puede ayudarnos a vivir muchísimo mejor, no solamente con nosotros, sino con la gente que nos rodea y con la gente a la que podemos aportar de alguna manera. Todo esto tiene mucho que ver con la voz interna, ¿no? Con lo que decía en la primera sesión, ¿no? De que tratábamos de descubrir cuál era nuestro diálogo interno y de alguna manera no el cambiarlo y modificarlo por otro, sino darnos cuenta de que en ese diálogo interno hay algunas frases, algunas actitudes que realmente nos dañan, ¿no? Entonces, yo te voy a preguntar, ¿y recuerdas algún momento reciente en el que tuvieses algún desencuentro contigo mismo, contigo misma, en el que tuvieras algún fallo, en el que tuviese algo que no salió como tú esperabas, en el que no diste lo que tú esperabas, ¿no? Y te voy a pedir que lo traigas a tu mente y y recuerdes qué es lo que te decía. ¿Recuerdas qué tipo de diálogo tenías contigo? Y probablemente sea un diálogo muy poco constructivo. Imagínate que otra persona
un amigo tuyo te hablase de esa manera, del mismo modo en el que tú te hablas cuando tienes un error, cuando tienes un fallo. ¿Qué pensarías? ¿Qué te aportaría, digamos, esa forma de tratarte por parte de tu amigo? Realmente nada, ¿verdad? Normalmente, digamos, probablemente alguno de vosotros pues tengáis un diálogo muy constructivo, ¿no? Pero en la mayoría de los casos lo que tenemos es un diálogo que nos hace daño a nosotros, ¿no? Es decir, somos nuestros peores jueces. Lo que vamos a hacer a través de la autocompasión, que sería una parte de la compasión, es trabajar ese diálogo para que termine siendo algo constructivo, ¿no? La compasión en español esta palabra tiene una serie de connotaciones que no son muy agradables, ¿no? Para la mayoría de vosotros pues tiene que ver con lástima, con pena, con misericordia, y esto pues realmente es lo que significa, digamos, es el significado que viene en el diccionario. Pero compasión dentro del mundo de mindfulness tiene otras connotaciones, porque se hace una traducción del inglés donde hay otros matices, ¿no? Y tiene mucho más que ver con el deseo genuino de aliviar el sufrimiento de la otra persona o de ti mismo, en el caso de la autocompasión. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de cometer un fallo y exigirnos y machacarnos como habitualmente hacemos, la autocompasión en este caso lo que pretende es que cometamos un fallo y tengamos un diálogo interno constructivo, algo que nos ayude a mejorar. Hay una serie digamos, de prejuicios contra este tipo de actitudes, ¿no? Nosotros hemos sido educados en una cultura donde tratarse bien a uno mismo no está bien visto, es decir, se confunde con egoísmo, por ejemplo. Muchas personas piensan que si se cuidan a sí mismos, esto les pasa especialmente a las mujeres y a las madres, ¿no? Que tienen esa sensación de que si se cuidan a sí mismas son egoístas. O puede tener otro prejuicio, puede haber otro prejuicio, y es que el ser autocompasivo y cuidarse uno mismo pues te lleva a la autoindulgencia, con lo cual te vuelves un vago, te vuelves una vaga y no consigues nada porque te lo permites todo. Pues puede parecer también que es de débiles. Y puede parecer también que es, digamos, como una forma a lo mejor de autoestima, de narcisismo, ¿no? Y realmente no tiene nada que ver con esto. Estamos hablando de responder amorosamente al sufrimiento. Las personas vamos constantemente huyendo del sufrimiento, tememos al sufrimiento, y esto hace que a veces no podamos avanzar en nuestra vida porque nos mantenemos estancados en espacios donde no podemos avanzar por ese miedo emocional, por ese miedo a sufrir, ¿no? La autocompasión tiene mucho más que ver con un diálogo interno que te ayude a ser realmente cada vez más, si no más fuerte, por lo menos más feliz, ¿no? Y en este sentido no es algo de débiles, al contrario, porque necesita una cierta fortaleza para reconocer tu debilidad. No tiene nada que ver con la autoindulgencia, porque realmente lo que ocurre cuando estamos con el piloto automático de la autocrítica, con el piloto automático de la autoexigencia, con el piloto automático, hemos sido enseñados en que realmente el rendimiento va a venir mucho más de maltratarnos, de exigirnos, de ser duros con nosotros, que de ser compasivos. ¿Qué ocurre aquí? Que perdemos muchísima energía en una lucha interna que no nos lleva a ningún sitio. Cuando esa energía no la perdemos, la tenemos disponible para alcanzar muchos otros objetivos. Entonces realmente no tiene nada que ver con la autoindulgencia. Realmente los estudios lo que dicen es que las personas que son autocompasivas, y ahora iremos desgranando mucho más qué es esto de la compasión, tienen una tasa de logro en su vida muchísimo mayores. ¿Y por qué? Pues es muy fácil, porque en lugar de perder el tiempo machacándose y en lugar de perder energía haciéndose daño a sí mismos, aprenden, resuelven y avanzan, ¿no? Entonces realmente esto es una actitud que podemos desarrollar y que podemos aprender, que podemos entrenar. Hay otra cuestión también, y es que a veces se confunde con la autoestima, ¿no? Y la autoestima
está muy bien, digamos, ¿no? Pero la concepción que se tiene habitualmente es que si tú tienes autoestima, tienes que ser como un poco superior a la media, tienes que tener unos resultados un poco superiores a la media. Cuando tienes autoestima parece que todo te tiene que ir bien o que tienes que estar bien siempre, etcétera. Y estás siempre, tienes, digamos, una valoración positiva de ti mismo. Cuando estamos hablando de compasión, de mindfulness, de aceptación, realmente no hay, digamos, ese juicio, es decir, no te valoras positivamente porque no hay un juicio de ti mismo ni de ti misma. Y eso te descarga de muchísimo sufrimiento, ¿no? Digamos que el mensaje que nos trae es que ya somos suficientes, no hay nada que tengamos que alcanzar, porque ya somos totales, ya somos grandes, ¿no? ¿Quiere decir esto que ya podemos tumbarnos en el sofá y pararnos porque ya está todo conseguido? En absoluto. Digamos que no te falta nada y como no te falta nada, no tienes por qué tener esa lucha interna de compararte con los demás, de esperar algo distinto de ti, de querer que tu vida sea realmente de otro modo y estar enfadado con la vida. Y toda esa energía que no desperdicias en esa lucha interior es la que vas a tener disponible para lograr tus objetivos, para poder aportar a los demás, para poder avanzar en el deporte o en el campo que tú quieras. Digamos que esto tiene mucho que ver con descubrir dónde está tu valía. Si tu valía la estás dejando fuera de ti o la estás poniendo dentro de ti. La mayoría de las personas la tenemos fuera, es decir, nuestra valía la estamos esperando de la reacción que los demás tienen de nosotros, de los resultados que obtenemos, y eso nos lleva a una frustración muy habitual, ¿no? De no vernos suficientes, de no ser capaces de alcanzar lo que queremos y sobre todo de las expectativas de los demás o de esa imagen que tenemos de nosotros mismos, de ese yo ideal que se supone que deberíamos de ser y que nunca somos, y de ahí viene su cualidad de yo ideal, es decir, es una idea, no es una realidad. Sin embargo, la compasión es otro camino. La compasión es el camino de la aceptación, el camino de quererte realmente por ti mismo, por ti misma, por ser quien ya eres, ¿no? Sin tener la sensación de completitud. Y esto te va a llevar realmente muchísimo más lejos en tu vida, ¿no? Porque va a hacer que la energía, como ya he dicho, que estamos gastando habitualmente, la podamos dedicar a crecer. La compasión es algo que está, como ya he dicho, un poco mal visto en nuestra sociedad o que digamos que no se termina de integrar, especialmente hacia nosotros mismos, ¿no? Cuando los lamas comenzaron a venir a Occidente en los años 50 se sorprendieron de que teníamos, ya creo que lo he contado, ¿no? Una gran capacidad de ayudar a los demás en algunos sentidos, pero una gran dificultad de ayudarnos a nosotros mismos. Y probablemente lo habrás descubierto, ¿no? En ese pequeño ejercicio que acabamos de hacer de descubrir qué es lo que te decías en la última vez que tuviste algún problema. La compasión, digamos que te hace amigo del sufrimiento, en el buen sentido, es decir, hace que le pierdas un poco el miedo a sentirte mal, porque ya no te machacas cuando te estás sintiendo mal, ¿no? Y esto tiene unas implicaciones bastante interesantes que vamos a ver después. Se dice además que la mindfulness, el Dharma, digamos, la enseñanza dentro del budismo, el camino de crecimiento, es como un pájaro que tiene dos alas, ¿no? Y por un lado está la sabiduría, que te va a dar los escritos, el estudio, el conocimiento de ti mismo, la meditación, y por otro lado la compasión. Y que sin compasión, sin un trato, un deseo genuino de querer aliviar el sufrimiento tuyo y de las personas que te rodean, no existe realmente, no se puede dar ese crecimiento personal. Entonces la compasión es súper importante. Se dice que la compasión tiene tres componentes. Por un lado, mindfulness, es decir, la atención plena, ser capaz de darte cuenta de qué está ocurriendo. Es decir,
nosotros vivimos muy ajenos a nosotros mismos, vivimos enajenados, fuera de nosotros, ¿no? Entonces es muy habitual que no seamos ni siquiera conscientes de nuestro sufrimiento. Me decía un amigo hace unos días que ahora se está dando cuenta de lo súper estresado que estaba en su trabajo, pero durante años, con una serie de problemas importantes o significativos en su salud, no se había dado cuenta de esta con tanta claridad. Es decir, para poder aliviar el sufrimiento es fundamental que seas consciente de él. Entonces aquí el entrenamiento de atención plena que estamos haciendo en las primeras sesiones te va a ayudar muchísimo. Por otro lado, tenemos la humanidad compartida. Esto es darte cuenta de que lo que a ti te pasa es común al resto de la humanidad. Es decir, no somos tan distintos, somos muy semejantes y todos tenemos dolores emocionales, todos tenemos cargas emocionales, todos tenemos sufrimiento. En toda persona existe sufrimiento y lo que a ti te ocurre en cada momento es probable que le esté ocurriendo a millones de personas en este momento alrededor del mundo. Con lo cual, ese dolor, esa tristeza, ese miedo que estás experimentando no te aísla, sino que te conecta con el resto del mundo, te conecta con muchísimas personas. Y luego el otro elemento fundamental sería el deseo de aliviar el dolor. Si no tienes un deseo genuino de aliviar el dolor, no existe la compasión, ¿no? En este caso, si lo aplicamos a nosotros mismos, si hablamos de autocompasión, ese deseo genuino pasa por cada vez que tengamos un fallo, un error, que no cumplamos una expectativa, no sacar el juego de látigos para hacernos daño y conseguir de alguna manera aprender y tener una experiencia que nos sirva para crecer realmente. Si te parece, te voy a proponer una práctica en la que te voy a pedir que recuerdes de nuevo un problema que tuviste, alguna situación que fue un tanto desagradable para ti, que te causó estrés, en la que te sentiste mal contigo misma, contigo mismo, y que hagamos un juego con ella, ¿no? De acuerdo, que vayamos pasando por algunas fases. Entonces, te voy a pedir que de nuevo coja una posición en la que la espalda esté erguida, que tome un par de respiraciones. Que te centres de nuevo en las sensaciones que te produce tu respiración. En la sensación que te produce tu cuerpo. Y que dejes que cualquier pensamiento que aparezca pues no sea más como una hoja que arrastra el viento. Y que cualquier distracción la lleves a tu respiración. Y te voy a pedir que traigas a este momento una situación estresante, algún problema que tuviste, algún fallo, un momento reciente en el que no has cumplido las expectativas que te habías puesto. Y recuerda a las personas que había, que se decía. Y sobre todo, ¿qué te decías a ti misma, a ti mismo? ¿Qué sensaciones te despierta esas palabras?
cómo te ayuda sentir ese diálogo interno. Y quiero que te digas, esto es un momento de sufrimiento. Esto sería la parte de mindfulness. Reconoce que esto es un momento de sufrimiento. O puedes decirte, esto duele, o esto es estresante. En este momento, abandona todo ese diálogo mental que tenías y simplemente reconoce que este es un momento de dolor. Ser humano implica sufrir a veces. Y esto no es más que un momento de dolor. Un momento de sufrimiento. Y reconoce que esto te conecta con el resto de la humanidad. Es decir, muchísimas personas sienten lo mismo que tú sientes. Y te puedes decir, no estoy solo. Esto es parte de estar vivo, de estar viva. Esto es parte de ser humano. Todo el mundo experimenta esta sensación en algún momento. Esta sería la parte que he comentado de humanidad compartida, de conexión con el mundo. Y ahora trata de aliviar ese sufrimiento que estás sintiendo, pero simplemente con una actitud compasiva. Puedes llevarte la mano al corazón, puedes tocarte el corazón. Y simplemente darte cariño como si fuese un niño que está perdido, un niño que necesita ayuda. O puedes ponerte la mano en la barriga, trata de descubrir qué gesto evoca en ti compasión, autocuidado. O incluso puedes abrazarte, puedes simplemente dejarte sentir. La meditación en el fondo es sentarte y sentirte. Trata de abrazarte, de sentirte. No trata de decir nada, simplemente en esa situación de dolor, en ese cariño, en ese sufrimiento, simplemente trata de tener una actitud de cariño hacia ti mismo, hacia ti misma. Y en el silencio de tu mente te puedes decir, ojalá que cese este sufrimiento. Ojalá que tengas fuerzas para aceptarlo. Ojalá que sea paciente. Y puedes terminar con una frase que para mí tiene mucha potencia y es, trata de decirte, me alegro de ser quien soy. Me alegro de ser quien soy. Observa qué sensación produce esto dentro de ti. Y ahora te voy a pedir que imagines que otra persona a la que tú quieres mucho, una persona que es muy importante para ti, está sufriendo esa misma situación que tú, está pasando por la misma situación que tú. ¿Qué le dirías? ¿Qué podrías decirle que fuese realmente útil? ¿Qué podrías decirle que le pudiera ayudar? Y date cuenta de la diferencia
que hay entre lo que tú estás diciendo, entre lo que te dices hacia ti misma y lo que le dirías a un amigo o a una amiga. ¿Te das cuenta de la diferencia? Y ya puedes abrir los ojos y volvemos. Realmente, si te das cuenta, el diálogo que surge automáticamente hacia nosotros mismos es muchísimo más dañino que el que nace hacia otra persona. De hecho, si las otras personas nos hablasen del mismo modo que nos hablamos a nosotros mismos, pues duraríamos poco a su lado, ¿verdad? Y la compasión, digamos que lo que trata es de entrenar esta actitud de cariño hacia, no de cariño tanto, sino de deseo de aliviar el sufrimiento hacia ti mismo y hacia los demás. Todo esto nace también de una concepción que tenemos en Occidente sobre el sufrimiento. En Occidente tenemos la sensación de que el sufrimiento es un error. Es decir, si sufres, en nuestro estado natural debería de ser el de estar bien constantemente, estar contentos siempre, estar alegres siempre, y cuando no estamos contentos, alegres, etcétera, es porque hay algo que está mal. Tenemos la sensación de error, de que hay algo que tenemos que arreglar, y probablemente que eso muchas veces llegamos a la conclusión de que eso que hay que arreglar está dentro de nosotros, porque somos nosotros los que no estamos bien, ¿no? Y esa misma concepción te genera sufrimiento, ¿no? Y toda la orientación que vamos va como a subsanar un error, ¿no? Y con la concepción de que no somos suficientes. Sin embargo, en Oriente el sufrimiento se considera de un modo distinto. Se considera como algo consustancial al ser humano, que no es agradable, que hay que gestionar, pero que está ahí y que en ocasiones lo va a estar de un modo muy, muy habitual. Con lo cual, lo que se hace son estrategias o, digamos, entrenamientos para aceptar ese dolor como parte de tu naturaleza. Y cuando lo aceptas como parte de tu naturaleza, cuando aparece, no hay tanta lucha interna como tenemos dentro de nuestra sociedad occidental, ¿no? Que además, como ya he dicho antes, estamos muy educados en la sensación de que cuanto más te exijas, cuanto peor te trates, más vas a conseguir, ¿no? Y también todo esto viene de la concepción, ¿no? De que hay que estar consiguiendo, avanzando, etc. Todo esto también yo creo que es algo que les debemos a las personas que tenemos a nuestro lado, ¿no? A las personas con las que nos relacionamos, a nuestros hijos, porque estamos constantemente queriendo desarrollar en ellos una serie de cualidades, pero el modo más fácil en el que lo van a integrar, cualidades como la autonomía, cualidades como el equilibrio emocional, cualidades como saber resolver problemas, etcétera, lo van a aprender mucho mejor del modelo que le demos nosotros. Entonces, este autocuidado, esta mejora personal, tratarnos bien a nosotros mismos y a las personas que nos rodean, algo que no solamente nos va a beneficiar a nosotros, sino que simplemente por el impacto, por el modelo que generamos, también a nuestros hijos y a todos los que están con nosotros. Y para terminar la sesión, antes de terminar, querría hacerlo con otra última práctica, porque quiero que se quede claro en esta sesión donde estamos introduciendo la compasión, que, digamos, esto es una actitud que entrena. Es decir, no se trata de que tú te encuentras mal o te encuentras machacándote, te encuentras con un diálogo negativo y entonces haces una de estas meditaciones y ya se acaba ese sufrimiento y empiezas a tratarte bien. No va así, la cosa es una actitud que tú entrenas. Hasta ahora las meditaciones que hemos visto eran vipassana, es decir, simplemente observar y aceptar lo que iba apareciendo. Sin embargo, con la compasión estamos haciendo lo que se llaman meditaciones generativas. Las meditaciones generativas lo que tratan es de desarrollar
algún aspecto que te puede ser útil, como en este caso la compasión. Y es algo que la intención que tenemos al hacer las prácticas que estamos haciendo ahora, las que vamos a hacer después y las que vais a hacer en vuestra casa, es desarrollar esa actitud de cuidado, esa actitud de acercamiento hacia vosotros mismos. Pero no quiere decir que cada vez que hagáis una meditación de este tipo os vayáis a encontrar súper bien con vosotros, sino que vais trabajando esa actitud para que aparezca luego de un modo automático, por así decirlo. Y ya vamos a ir acabando esta sesión con una última práctica que es un poquito más larga que las demás, y yo creo que realmente os va a dar la claridad suficiente, ¿no?, de lo que nos estamos refiriendo, porque todo esto también no deja de ser un poco abstracto, sobre todo si es la primera vez que lo estás escuchando, ¿no? Te va a dar mucha más claridad de lo que es la compasión. Así que ahora ya sí te voy a pedir que des que digamos que te pongas en un sitio donde estés cómodo, donde estés silencioso. Me dicen, estoy leyendo por aquí que suena un poquito bajo. Voy a acercarme el micro a ver si... Además yo es que tiendo a bajar la voz un poco cuando estoy dirigiendo las meditaciones, algo que me pasa siempre. Para el próximo día trataré de mejorar la cuestión esta del sonido. Os lo prometo a todos. Bueno, pues te voy a pedir de nuevo que tomes una posición en la que te encuentres cómodo, cómoda, donde tengas la espalda erguida. Voy a poner aquí el micro. Aunque, a ver si se quiere mantener. Y te voy a pedir que tomes una respiración profunda. Te voy a pedir que te llenes de aire y que durante unos momentos toda tu atención esté en la temperatura del aire, en las sensaciones que produce el aire en tu interior, dentro de ti. Que trates de centrarte. Puedes llevar tu atención a los sonidos, tu atención a las sensaciones de tu cuerpo. Y te voy a pedir que evoques delante de ti a una persona que para ti es muy querida, o incluso un animal, alguien por quien sientes cariño y amor de un modo espontáneo. Y trata de descubrir cómo van cambiando tus sensaciones cuando tienes frente a ti a esa persona querida, cuando imaginas junto a ti esa persona por la que sientes cariño. Puedes evocar tu recuerdo favorito con ella. Y date cuenta de cómo van cambiando las sensaciones de tu cuerpo, tu emoción, simplemente al recordarla. Imagina ahora que esa persona sufre algún problema, algún contratiempo, que tiene alguna dificultad. Date cuenta, ¿qué es lo que te nace? ¿Qué sentimientos te nacen? ¿Qué diálogo mental? ¿Qué te dices? ¿Qué le dices a esa persona? ¿Qué le deseas?
Y vuelve a tomar una respiración. Y te voy a pedir que ahora te imagines a ti mismo, a ti misma, delante de ti, pero como un niño. Que recuerdes el niño que fuiste. Visualízate con tu cara de niña, de niño. Y ahora en un momento en el que tiene algún sufrimiento, algún problema, fíjate, ¿no te nace instintivamente un deseo de protección, un deseo de ayuda? Como un impulso con ternura. Te voy a pedir que dejes que florezca dentro de tu corazón ese sentimiento de ternura, de cuidado, ese deseo de que esté libre de todo sufrimiento. Y en el silencio de tu mente le puedes decir, ojalá que estés libre de todo sufrimiento. Ojalá que seas feliz. Puedes decirle eso a ese niño, a esa niña que eres tú. Ojalá que puedas experimentar paz y alegría. Y ahora trae a tu mente un momento posterior de tu vida. Ahora trae a tu mente un momento en el que sentiste dolor, en el que estuviste enfermo, enferma, en el que no alcanzaste algún objetivo, en el que, como se suele decir, a lo mejor metiste la pata y estabas sufriendo un dolor, una pérdida, una desilusión. Y observa cómo te sientes al recordar eso y qué te decías. ¿Qué te decías en ese momento? ¿Cómo respondiste a ese sufrimiento? Y trata de responder, de cambiar esa respuesta por la que has tenido por ese niño, por esa niña que tenías delante, o por ese ser querido con el que hemos comenzado. Trata de responder con esa ternura, con ese cariño, con ese deseo de cuidado. Y trata de ofrecerte esa misma compasión. Y silenciosamente repite la frase que pueda estar libre de todo sufrimiento. Ojalá que pueda sentir paz y alegría. Y ahora te voy a pedir que lleves una mano a tu corazón. Así que cierres los ojos, te sientas. Y que ahora evoques un momento, una situación que te produce tensión, que te produce estrés. Trata de sentirte, de sentir ese sufrimiento que hay ahora mismo en tu vida. Y nota cómo te sientes cuando piensas en esta situación, en esta circunstancia.
date cuenta de que eso que estás sintiendo es compartido por muchísimas personas en este momento. Que esa sensación que tú estás teniendo no te aísla del mundo, sino que te relaciona, te conecta con muchas otras personas. Y trata de cambiar el diálogo automático que surge por un diálogo realmente tierno, por un diálogo por el que tendrías con un amigo que realmente te importa, por un ser querido. Y trata de sentir el calor de tu mano, cómo atraviesa la ropa y llega a tu corazón. Y te voy a pedir que inhales, sintiendo que todo ese dolor, todo ese sufrimiento entra por tu nariz. Y al exhalar se transforma en ternura, se transforma en cariño y ayuda por ti y por todas las personas que te rodean. Por ti y por todas las personas que en este momento están sintiendo ese dolor compartido. Trata incluso de imaginar que respiras a través del corazón, que inhalas, que te llenas de todo ese dolor, ese sufrimiento, y al exhalar se transmuta en alegría y cariño para los demás, en calor para todos esos millones infinitos de almas que en este momento comparten contigo ese dolor. Te voy a pedir que en este momento traigas a tu mente algo que te hace sentir orgulloso, orgullosa de ti mismo, algún logro que has tenido, alguna cualidad por la que te sientes bien contigo mismo, contigo misma. Y en el silencio de tu mente vas a repetir: me alegro de ser quien soy. Me alegro de ser quien soy. Observa cómo te hace sentir esas palabras. Di: me quiero. Me acepto. Observa cómo te hace sentir esas palabras. ¿Qué se mueve en tu interior? Y ya toma una respiración profunda. Aguantas y suelta. Y una vez más, aguanta y suelta. Y mientras preparo la sesión de Zoom en la que nos vamos a conectar posteriormente y todos estáis invitados, voy a aprovechar para responder a Guillermo Ardó Murillo, que dice: ¿por qué la palabra ojalá? Las palabras las vamos a modificar un poco, las vamos a adaptar realmente a lo que a cada uno le evoque realmente y tenga sentido. Es decir, en la traducción de este tipo de meditaciones se utiliza la palabra ojalá, pero realmente podríamos utilizar la palabra deseo, yo quiero que, etcétera. Entonces, no permanezcáis esclavos de la terminología, porque ya digo que la mayoría son traducciones de libros que no están en castellano en principio,
y por eso puede caer, digamos, en palabras que puedan tener unos matices que no para todo el mundo evoque lo que la meditación pretende. Entonces, ya digo, podéis cambiar compasión por cariño, por amor, podéis cambiarla, es decir, por algo que realmente tenga un sentido para vosotros. Y voy a terminar de abrir la sesión. Os dejo aquí, a ver si me deja. Este es el código para que entréis en la... para la sesión de Zoom. Y bueno, pues voy a ver si consigo abrirla. Y bien, en cuanto termine digamos, este directo, pues nos conectamos con la videoconferencia. Espero que os haya sido útil. Espero, voy a cerrar esto por el eco. Espero que realmente os haya sido útil esta sesión y que haya servido como una introducción, como una aproximación a la compasión. Ya que estamos en este punto y hemos hecho este trabajo, yo creo que sí se percibe que lo que tratamos de hacer mediante este tipo de meditación es desarrollar un diálogo interior, una relación con nosotros mismos muy distinta a la que tenemos habitualmente. Es decir, que el piloto automático que nos salga no sea el de dañarnos, el de exigirnos, el de machacarnos, sino que sea el de hacernos amigos de nosotros mismos. De alguna manera, que sea un diálogo que nos sirva para sentirnos bien y avanzar, que no tiene nada que ver con la autoindulgencia o con el estar parados, por así decirlo, ¿no? Haciéndonos vagos o indulgentes. Pues nada, en la página educamind.net tenéis un audio con una práctica de la compasión. Os recomiendo que lo hagáis por lo menos un par de veces en la semana y que lo suméis a las otras prácticas que ya hacéis de escaneo corporal por la noche y de atención plena a la respiración que hacéis durante el día. Voy a cerrar todo esto porque ya me dice Adolfo que está habiendo problemas quizás por intentar abrir las dos cosas al mismo tiempo. Me despido de vosotros, espero que practiquéis, espero que seáis muy felices y nos vemos en unos minutos en la conferencia de Zoom. Hasta ahora.